Todavía no podemos creer que un banco con más de 90 años de historia, el sexto banco más grande de España, un banco de 6 meses, que 6 meses antes estaba valorado en casi 11.000 millones de euros, que daba trabajo a casi 12.000 personas de la noche a la mañana con nocturnidad y alevosía, sin ningún tipo de explicación, se regalase por un mísero euro al Banco Santander. ¿Eso vale nuestros ahorros? ¿Eso vale nuestra dignidad? 305.000 ahorradores llevamos un año esperando. Resulta que quan el Banc Popular va començar a anar malament, van canviar els estalvis de la gent que estaven allà, tenien els seus estalvis dipositats, i van canviar per accions del banc. De cop i volta aquest banc el compra el Banc Popular per €1 i les accions deixen de tenir valor i els petits ahorradors, els petits estalviadors van perdre de la nit al dia tots els seus estalvis. 10.000 euros, 20.000, 30.000, petites quantitats que han tingut la barra de robar a gent que han estat tota la seva vida per arribar a tenir aquestes petites quantitats. L'autoritat monetària d'Espanya, que és el Banc d'Espanya, ni va estar alerta a les preferents, ni va estar alerta quan van liquidar les caixes d'estalvis, ni ha estat alerta a qualsevol incidència dels bancs que estaven sota la seva custòdia. I aleshores vull dir-te, diguem que hi ha un suprapoder damunt d'aquests que fa el que realment el capitalisme els mana. Hace un año fue el Banco Popular, pero mañana puede ser otro banco como el Banco Sabadell o la Caixa. Y puede ser usted mismo el que pierda sus ahorros. Si usted va a pedir un crédito, lo van a joder. Si usted lleva dinero, lo van a joder. El Banco Popular, el Santander y todos los bancos, porque el gobierno está totalmente de acuerdo con ellos y practican sus leyes. Las plataformas son súper importantes, tanto esta AIC como la PA han sido fundamentales para que la gente pueda defender algo sus derechos. Lo que pasa es que está muy difícil porque el sistema judicial apoya completamente lo que el gobierno apoya y el gobierno apoya a la banca porque les interesa. Es la mierda de la banca, los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los paraísos fiscales. Controlan a todos los niveles.